Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarlos de nuevo en esta transmisión de análisis bíblico. Aquí ya con grandes invitados, alguien que ya nos ha acompañado, creo que es la tercera vez que está con nosotros en esta grabación, en esta transmisión. Rodrigo Bravo desde la frontera de Tamaulipas. Un saludo, aquí estamos nuevamente. Hay un look diferente, Rodrigo, más juvenil, pues, ¿quién no conoce a nuestro gran amigo Sergio Ricardo Anaya? Bienvenido, Sergio. Gracias, Felipe Rodrigo, y un gusto estar aquí con ustedes. Para entrar en el tema de los temas complicados en la Biblia, y no porque sea complicado en la Biblia, sino porque golpea nuestros deseos, golpea el amor equivocado que los seres humanos a veces desviamos de Dios a las cosas que Dios nos da. Y en esta nueva serie sobre primicias, ofrendas y que Dios siempre recuerda lo que damos, vamos a estar iniciando con Rodrigo varias sesiones y espero que no te despegues, que ahorita que estamos introduciendo la serie, contactes a tus amigos, mandes un link, le digas ya estamos en la transmisión, ya estamos en el análisis bíblico y vamos a comenzar. Rodrigo, ¿qué tan importante es para Dios el asunto financiero o económico? Escuché alguna vez que la Biblia habla más de cómo se administra el dinero, de bienes materiales, de trabajo, economía y ganancias, que del cielo y el infierno juntos. No quiere decir que sea más importante, pero ¿por qué Dios menciona tanto en la Biblia el asunto económico y el dar o el honrarlo con dinero? Se menciona porque de alguna manera es lo que nos da cierta seguridad en la tierra, cuando nuestras necesidades son suplidas. Pero a veces tomamos a la inversa, queremos poner al dinero y los recursos como más importante que Dios, y realmente el dinero debe ser solamente un instrumento, una herramienta, un siervo, un esclavo, ¿verdad? Dice la palabra en el libro de Hechos 4, dice que algunos vendían propiedades y traían el precio de lo vendido como ofrendas y los ponían a los pies de los apóstoles. Ese es el lugar correcto del dinero, bajo nuestros pies. Como siervo, el dinero sirve y es muy útil para hacer cosas buenas para el reino de Dios y para nuestra familia. El problema es que la gente lo pone como amo sobre su cabeza, y como amo va a influir en las decisiones y serán malas decisiones que nos llevarán a tropezar en la vida, a fracasar, porque como amo mata, roba, destruye. Como amo en algún momento nos va a aplastar. Wow. Pues Sergio, tú tienes ¿cuántos años ya de pastor? ¿30 por ahí? Más o menos, sí. ¿Y por qué en las congregaciones hay hasta como un recelo de no tocar mucho estos temas? O sea, porque está en la Biblia. No podemos saltar algo que sea incómodo, que no nos parezca, pero que es una verdad de la Biblia, porque hay esta incomodidad generalizada, no en todos, pero en la mayoría, de tocar los asuntos financieros. Y yo creo que son dos factores. El primero tiene que ver lamentablemente con tanto abuso que ha habido de este tema en un esquema fuera de lo que es. O sea, sí ha habido abuso. Sí, claro que sí. Lamentablemente ha habido gente que se ha aprovechado y que ha usado esto como una especie de chantaje, manipulación, control. Y obviamente fuera de toda la perspectiva de lo que Dios dice y lo que Dios quiere en ese tema. Entonces, lamentablemente, esos malos testimonios muchas veces hacen que las personas, hablando específicamente de este tema, cueste más trabajo tocarlo de una manera que no se confunda, ¿no? Como que tiene que ver con un interés personal. Pero yo creo firmemente, Felipe Rodrigo, que Dios es el primer interesado en que este tema sea muy claro en nuestra vida, porque es uno de los medios, no el único, pero uno de los medios a través de los cuales Dios nos bendice, y de la manera en que podemos nosotros ver a Dios obrando sobrenaturalmente, es decir, todo lo que tiene que ver con provisión, con prosperidad, con desarrollo en lo que es el área financiera, porque a final de cuentas Dios nos hizo mayordomos. Y un mayordomo es un administrador, o sea, alguien que tiene la capacidad de hacer uso de recursos que no son suyos para un bien y un propósito que va más allá de su perspectiva. Entonces, sí creo que un factor tiene que ver con los abusos, y otro creo que sí hay un miedo a tocar este tema, porque lamentablemente en muchas ocasiones el tocarlo genera mucha incomodidad, mucho, ¿cómo le podemos decir? Confusión, ¿no? Las personas tienen miedo de que eso sea un factor para que las personas ya no se congreguen, y la realidad debería ser todo lo contrario, algo que anime a las personas, porque es de los pocos temas que Dios habla de probarlo.
Y mientras no lo probemos, todo lo que tenemos en relación a ese tema va a ser teoría, ¿no? Wow. Y hay que llevarlo a la práctica para que realmente pueda funcionar. Me encantó mucho lo que comentaba Rodrigo, que es un cruel amo. O sea, tal vez las personas que no leen mucho la Biblia, que desgraciadamente es la mayoría, no todos son maestros, pero tal vez, aunque tengan muchos años, 10, 15, 20 en una congregación, no se aplican a leer la Biblia. La Biblia dice que si no rendimos o ponemos las finanzas a nuestros pies, me gustó mucho la expresión, ¿verdad? Que es el lugar correcto donde deben estar, en los pies, no en la cabeza. Se nos sube el dinero a la cabeza, o la gente que de repente no tenía muchos recursos, tiene grandes ingresos, Dios lo bendice y de nuevo se le sube el dinero a la cabeza y dicen por ahí que el dinero solo agranda o magnifica lo que tú tienes en el corazón, y las personas se enamoran más de lo que Dios da, sea mucho, sea poco, según el caso, que de Dios mismo, que es el que no lo da, y se enseñorea. ¿El dinero se enseñorea de la gente? Sí, es por eso que una de las buenas partes que podemos meter en el discipulado es la mayordomía. Cuando la gente llega por primera vez a los pies de Cristo, Sí. tenemos que tocar esa temática con ellos. El capítulo 16 del libro de los Hechos enseña que había un problema en la región de Macedonia, muy especialmente en Filipos. Y dice que Pablo le fue prohibido en varias ciudades predicar y anunciar el evangelio, Sí. pero tuvo una visión de un varón macedonio Ajá. que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Sí. O sea, fue un ángel que él vio en visión y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cuál era el problema que había en la región de Macedonia? La revelación la encontramos en 2 de Corintios 8, cuando Pablo da testimonio de las iglesias de Macedonia, ¿verdad? De esa región, muy especialmente de la iglesia de los filipenses, y dice que en grande prueba de tribulación, dice, en su abundante gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y dice, dieron de 4 formas: dieron con agrado, dieron en sus fuerzas, dieron más allá de sus fuerzas, y le rogaban a Pablo participar de la ofrenda de los santos. O sea, 4 formas de dar de la iglesia de Filipos, de la región de Macedonia. Pero dice Pablo, no como lo esperábamos, pues así mismo se habían dado primeramente Así mismo. al Señor. Entonces, cuando una persona realmente se entrega completamente, el dar, sea diezmos, ofrendas, promesas, primicias, es en automático. Es consecuencia. Es consecuencia. Entonces no encontramos, realmente cuando alguien está bien convertido, yo le llamo la ecuación para comprobar que realmente le entregó toda su vida a Cristo. El honrarle. Cuando la gente no está bien entregada al Señor, tiene problemas con darle el área financiera, el área de amor, por ejemplo, que tiene una mujer y luego tiene otra y una exnovia. O sea, hay partes de la persona que no le rindes a Dios. Y tú estás diciendo que ahí en la iglesia de Macedonia, reconozco el pasaje, claro que sí, que estaban pasando por una crisis económica, dieron y volvieron a dar porque sí se habían dado primero a ellos mismos a Dios, ¿verdad? Así Cuando es. nos damos a Dios, el dar lo que sea es consecuencia. Así es. Sergio, sé que andas metido en un proyectín de algunos millones allá en Cancún, que por muchos años tu congregación ha rentado, y muy bonito, has arreglado muy bonito. Me ha tocado estar con ustedes allá en Cancún, y ahora has dado el paso de un lugar, y las personas de pronto en la congregación se asustan cuando una congregación va a hacer un arreglo, va a comprar un terreno, va a construir, dicen, ay, vamos a tener que dar más, cuando no es entendible. O sea, no, lo que no captan es que es la oportunidad para que Dios les dé más, para que todos demos más. O sea, obviamente con diezmos y ofrendas normales no se puede construir ni comprar ningún terreno, a menos que tengas una iglesia de unos 10,000 y hagas un ahorrito, lo cual son contadísimas las iglesias que pudieran hacer eso. ¿Verdad que la gente se pone triste cuando hay un reto económico? Bueno, tú estás en esa situación, aquí lo hemos vivido, creyendo que se les va a quitar más, Sergio. Creo que es una de las cosas que una promesa de fe rompe, y es el temor. Porque literalmente es un límite, estamos definidos en lo natural, ahora sí que por naturaleza, y cuando entramos en una dimensión, obviamente de un reto de fe, del dar,
se rompen los límites. Y yo he visto en este momento, como lo mencionas, estamos en ese proceso de ver cuántas personas están siendo sorprendidas, pero que no hubieran sido sorprendidas hasta que no dieron el paso de fe. O sea, Dios les da una provisión que no esperaban, es lo que estás diciendo. Sí, lo que yo estoy diciendo es que no es al revés. Normalmente nosotros decimos, cuando yo tenga, entonces doy, ¿no? O voy a dar de lo que tengo. Y creo que cuando hablamos de literalmente una promesa de fe, tiene que ser eso, algo que prometo en fe. Si ya lo tengo, ya no es una promesa de fe, Es como simplemente una administración. el uso de mis recursos, y obviamente destino parte de mis recursos a algo en específico, ¿no? Pero cuando ya es una promesa de fe, tiene que ser algo que me rompe el límite, que va más allá de mis posibilidades y que me reta a vencer el temor de y si no tengo y si no me alcanza, porque la verdad es que Dios nunca nos va a llevar a un punto de despojo, de quitarnos de lo que nos da, sino al contrario, nos va a dar, como dice la Biblia, más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos, ¿no? Entonces creo que tenemos que experimentarlo, y ahorita nosotros, por la gracia del Señor, estamos viviendo eso. La gente sorprendida se acerca con nosotros y nos dice, fíjate que pasó esto en mi trabajo, fíjate que detalles hasta tan sencillos, ¿no? Antes no me pagaban el día de descanso y ahora nos acaban de avisar que ya el día de descanso nos lo van a pagar y es exactamente la cantidad que yo le prometí al Señor. O sea, creo que servimos a un Dios, Felipe, Rodrigo, que es fiel. Sí. Y dice la Biblia que no puede negarse a sí mismo, Él es fiel. Entonces, cuando nosotros damos el paso de fe es cuando sucede. El problema es que no lo damos, estamos esperando que suceda primero, Que nos dé para dar, y entonces ya no es fe. Y si ya no es fe, entonces no va a ser algo que nos sorprenda. que agrada a Dios, porque lo que no procede de fe es Sin pecado. fe es imposible agradar a Dios, es correcto. Entonces, lo que tú dices es que cuando hay una oportunidad de una ofrenda especial, lo que prometemos en fe que no tenemos, da la oportunidad por nuestra fe a que Dios supla o nos entregue más recursos, porque estamos buscando honrarlo, estamos buscando honrar su casa, estamos buscando que la obra de Dios crezca. Hay alguna necesidad, como cuando en nuestra casa le decimos a los hijos, a la familia, si trabajan varios, pues hay que ponernos todos de acuerdo para sacar adelante esta necesidad. En la congregación, una familia espiritual, entonces damos el paso de fe. Y Dios, cuando decimos yo voy a dar que no lo tengo, viendo nuestra decisión, nos suple dinero que no esperábamos, y de pronto damos más o podemos dar lo que prometimos, y también Dios nos bendice, porque Dios no está jugando a quitarnos algo, Él nos quiere bendecir, ¿verdad? Nomás que quiere que demos los pasos. Sí, y tenemos, y ustedes lo saben, y la gente que nos está viendo seguramente también, y si no lo van a aprender hoy, tenemos el ejemplo de lo que pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. La Biblia dice que literalmente despojaron a los egipcios, que representa el mundo, porque las riquezas de los impíos, dice la Biblia, que son para los justos. Entonces, imagínate, de ser unos esclavos sometidos por 400 años, salen de un territorio destruido por un juicio de Dios, Sí, las plagas. y los que salen bendecidos son ellos. Y uno diría, oye, qué padre, mira, nos dieron todo, aretes, zarcillos, monedas, todo. Y entonces llega el tiempo del desierto, y entonces Dios les dice, con eso ustedes van a poder edificar el tabernáculo. O sea, fue la provisión de Dios para lo que Él iba a usar en el sentido del tabernáculo. Así es. Pues vamos a entrar en el tema de una de las verdades, o un pasaje en la Biblia que nos enseña de estas verdades, que no está buscando Dios nuestro dinero realmente, sino el amor, como decía Rodrigo, que a veces ponemos el dinero por sobre el amor a Dios, y el dinero es un recurso, es una herramienta que es un buen amo si nosotros lo tenemos bajo el señorío de nuestras vidas, pero en Jesús, pues nos va a ayudar para mucho. Y nos vamos a leer un pasaje en Segunda de Reyes capítulo 20, del verso 1 al verso 6. No sé si tú lo quieras leer, Rodrigo, y luego lo empezamos a comentar, lo leemos y haces unos comentarios y continuamos. Ok, dice así, Segundo de Reyes 20, del 1 al 6. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué fuerte. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Dios y dijo: Te ruego, oh Dios, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Dios a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Dios:
el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Wow. Bueno, aquí encontramos algo que Ezequías, el rey de Judá, estaba enfermo y dice que recibió la visita del profeta Isaías. Yo creo que si recibimos la visita de un profeta esperamos una buena noticia, que vamos a sanar, una palabra de restauración, de bendición, pero todo lo contrario. Dice que la palabra que trae el rey al rey, el profeta, y le dice de parte de Dios, dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. O sea, que le quede bien claro que sí se va a morir, ¿verdad? Pero aquí encontramos algo, comenzamos con algo, le dice primero: ordena tu casa, ¿verdad? Dice la palabra: en el principio, en el Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía. Dios empezó a hablar la palabra y la palabra trajo orden. Orden. Y la presencia de Dios trae llenura. Llenura. Entonces, llena el vacío. Sí, porque cuando dice que cuando una persona se vuelve de los caminos de Dios, viene el enemigo y ve la casa desordenada y vacía. No está ni la palabra ni la presencia, ¿verdad? Lo que trae orden es la palabra, pero lo que llena es la presencia de Dios. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, lo primero que el profeta le dice al rey: ordena tu casa. Tu casa. Entonces, muchos aspectos del ámbito financiero, a veces nada más hay que hacer ajustes en el matrimonio, en la familia. ¿Qué noticia? Morirás y no vivirás. Pero bueno, aunque es una noticia pues, demasiado fuerte, dirías tú mala, como dices, es una extensión de Dios, porque aquí Dios le avisa que va a morir. Hay mucha gente que muere inesperadamente y no tiene tiempo de ordenar nada. Yo creo que aquí, en un cierto, aunque la noticia no es agradable, pues se ve la misericordia de Dios avisándole al rey: oyes, no te quiero llevar sorprendido, no te voy a agarrar así como, pues de pronto mañana faltas. Ordena, porque hay cosas que están mal que tienes que corregir. Sí, y creo que es un principio, como vemos desde Génesis, que mencionaba Rodrigo, es un principio de orden, ¿no? Y el principio de orden normalmente tiene un principio que se llama un principio de separación. La forma en que Dios establece orden en la creación es así: separó el día de la noche, separó lo seco de lo mojado, separó la luz de las tinieblas. Y creo que muchas veces en nuestra vida, uno de los aspectos, como decía Rodrigo, que tienen que ser ordenados es el aspecto financiero. Algo que yo he encontrado, tú sabes, el enfoque que Dios nos ha dado ministerialmente sobre la restauración, la sanidad interior, es que muchos de los aspectos internos se reflejan aún en la economía. Hay muchas personas que lamentablemente, Rodrigo, Felipe, yo estoy seguro que si ahorita Dios milagrosamente, y para las personas que nos están viendo, nos quitara las deudas, es decir, milagrosamente ahorita apareciera 0 deudas en el banco, yo te quito el suspenso, en 2 años estamos igual o peor, si no trabajamos con un orden No son interno. las circunstancias, es algo que está dentro de nosotros. Habrá algunos casos excepcionales, pero normalmente hay un desorden interno que lo reflejamos, entre otros factores, en nuestra mayordomía, en el aspecto del uso de nuestros recursos, en lo financiero. Cuando permitimos que Dios, a través de su Espíritu Santo, traiga ese orden a nuestras vidas y empezamos a tener una disciplina en todos los ámbitos en nuestra vida, uno de los aspectos que va a ser beneficiado o bendecido va a ser nuestras finanzas, y creo que ahí es donde algunos tenemos que tener un punto de partida. Es decir, hay personas que están con la idea de ¿por qué no prospero? ¿Por qué de alguna manera no mejoran? Porque hay desorden. Porque hay un desorden, ¿no? Entonces, creo que para muchos sería un buen punto de partida analizar y considerar qué tanto orden hay en mi interior, no solamente en lo externo, sino también en mi aspecto interior, y en base a eso, como sucedió con este hombre, identificar que es un aspecto que nos puede llevar a una economía viva o una economía muerta. Entonces tú nos dices, Rodrigo, que el pasaje en sí lo que dice es que hay algo desordenado, bueno, no algo, tal vez mucho desordenado en la vida de Ezequías, y que Dios le está dando ese lapso, le avisa para que lo ordene primero, antes que todo. Así es. Bueno, la deuda es, sencillamente le podríamos llamar como sinónimo, es un desorden financiero. Una enfermedad. Una enfermedad financiera en la vida de una persona. Entonces, ¿por qué? Porque la deuda a veces es el resultado de querer tomar un atajo para llegar más rápido y es el camino más largo. Conseguir las cosas sin el costo adecuado. Correcto.
¿verdad? Entonces a veces quiere tomar el camino corto Wow. y se hace el camino más largo, ¿verdad? El camino más sufrido. Pero aquí el problema es que mucha gente no toma responsabilidad para poner orden en su vida, en el aspecto financiero. Hay gente que tomó ese compromiso de deuda y luego cuando están en medio de la deuda dice, Dios mío, ¿por qué me metiste en esta deuda? No, pues no. Y no fue Dios. Por otro lado, otros dicen, es el diablo. Oren porque el diablo ya me trae y le echan la culpa al diablo, ¿verdad? Entonces la gente no toma responsabilidad. Sí. La realidad es que ellos tomaron ese compromiso, ¿verdad? Sin consultar a Dios. Y ellos tomaron ese compromiso y al final, bueno, tenemos que entender que un buen testimonio en ese sentido es que seamos fieles pagadores. Paguemos. ¿Verdad? Que paguemos. Las deudas no son para olvidarse, las deudas son para pagarse, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos 13 que no debamos a nadie nada. Nada. Por un lado. Por otro, la deuda nos roba el sueño. Y no solamente el sueño del dormir, el sueño de tener una visión, un proyecto en la vida. Claro. Por eso el Salmo 126 dice, cuando Dios hiciere volver la cautividad, la deuda es cautividad. Exacto. La deuda, dice la palabra, el que pide prestado es siervo de quien le empresta. Entonces dice, cuando Dios hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Mucha gente no está soñando porque está a full de deuda, ¿verdad? Cautivo. Entonces, por un lado. Por otro, dice, nuestra boca se llenará de risa. Hay gente que hasta el gozo le ha robado la deuda. Pues sí, está enojado, amargado. Sí. Y luego dice, dirán entre las naciones grandes cosas hechas con esto. Es un testimonio vivir libre de deuda por la bendición de Dios. Válgame Dios. Está como Wayne Myers, que de todo saca Sí, todo tiene algo que ver con- financiero, ¿verdad? Pero sí, es que es un principio, a final de cuentas, que opera en todo lo que es el ámbito espiritual y obviamente físico, ¿no? Y de nuestras malas decisiones económicas culpamos a Dios o al diablo. Sí. ¿Por qué me tienes en esto, Dios? O es culpa del diablo. Y no es cierto. No queremos vivir con lo que ganamos. Queremos el atajo de tener cosas que no podemos tener en ese momento. Así es. Y dice aquí entonces que Ezequías oró y lloró, ¿verdad? Así es. ¿Cómo dice? Sí, Ezequías oró y lloró. Hizo una oración de 15 segundos. Yo me di el tiempo y no se lleva ni 15 segundos. ¿Verdad? Digo, para los que a veces son un poco religiosos, dicen, no, pues hay que hacer oraciones muy largas. Digo, pues si vas a tener un accidente y oras el Salmo 119, cuando lo Ya termines no alcanzas a decir el amén. estás entrando al cielo, ¿no? Pero vemos ahí que Volvió su rostro, dice el verso 2, a la pared y oró al Señor en un sentido de quebranto, ¿verdad? sí. Y la oración lo que contiene la oración de Ezequías es, Señor, ten memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y he hecho las cosas que te agradan. Esa fue la oración de Ezequías, pero le libró de la muerte. A ver, te ruego, a ver, cuenta los segundos, Sergio, a ver, ya los contó Rodrigo, ¿eh? Te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Estaba llorando así como que jalaba el aire y que he hecho las cosas que te agradan, y lloró Ezequías con gran lloro. 15 segundos. Wow. Una oración de 15 segundos. ¿Y qué? Revirtió más que una profecía, una sentencia de muerte. Wow. Entonces tenemos que analizar, porque también tenemos que ver el otro aspecto, ¿no? Ya el profeta Isaías soltó la palabra de parte de Dios. Y Dios va a cumplir su palabra. Sí, y va a medio patio del palacio y Dios le dice, siempre regrésate, siempre no va a morir Ezequías, príncipe de mi pueblo. Dile que yo lo voy a sanar y que yo le voy a añadir 15 años más de vida. Entonces es como para decir por el lado del profeta, bueno, prácticamente queda sepultado el ministerio de Isaías. Sí, no se vuelve un profeta fidedigno, no se Así cumple es. lo que dice. Así es. Está en riesgo su reputación como profeta. Así es. Pero la oración de Ezequías de 15 segundos tenemos que analizarla en qué estaba basada. A ver, platícanos. Entonces encontramos que la oración de Ezequías, cuando le dice a Dios, ten memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Encontramos que cuando Israel salió del cautiverio, dice la Escritura que Dios visitó a su pueblo, envía 10 plagas terribles sobre Egipto. Ujú. La última plaga es la muerte de los primogénitos. Sí. Que ahí encontramos el principio de la consagración de la primicia, Sí. ¿verdad? Y dice la palabra que Dios manda a Israel
que sacrifiquen un cordero. No hay excusa si la familia es pequeña o pobre, tiene que juntarse con otro, pero todos tienen que ofrecer a Dios ese cordero. Entonces parte de ese cordero lo ofrecen, parte lo comen y parte de esa sangre marcan los travesaños de sus puertas. Sí, Señor. Entonces dice la La Escritura, Pascua, la la Pascua. Pascua. A la medianoche pasa el ángel de la muerte sembrando dolor, luto, desgracia en todos los términos de Egipto, pero donde ve la señal de la sangre, Pasa por alto. pasa por alto. O sea, ni siquiera toca la puerta para preguntar cómo se portó el que vive ahí, ¿verdad? Era suficiente con ver la sangre. O sea, la sangre, tenemos que regresar a discernir el poder y la revelación y autoridad que hay en la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Claro, claro. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque la sangre activó la gracia a nuestro favor. Entonces el ángel pasa a la medianoche. La medianoche es la parte más oscura de la noche. Ujú. Con esto no quiero ser pesimista, pero este mundo, el sistema del mundo no va a mejorar. Por eso nuestra confianza debe estar más en Dios cada día. Sí, no, el mundo entero está bajo el maligno. La Sí. gente no entiende que aunque un economista diga esto, aquello, el mundo entero está bajo el maligno. Sí, por eso dice la medianoche, la parte más oscura de la noche, ¿verdad? Entonces Dios va a cuidar siempre a su pueblo y Dios va a velar y Dios va a resplandecer luz en medio de su pueblo, aún en medio de tinieblas. Y aquí encontramos que a la medianoche pasó el ángel de la muerte sembrando dolor, luto y desgracia, pero donde estaba la señal de la sangre, pasó delante. Y dice la palabra que Dios le dio instrucción a Moisés que Israel pidiera a sus vecinos El oro que decía Sergio. Sí. Toda clase de objetos de oro. alhajas, oro, plata, vestidos, ganado, y todo lo que pedían se lo daban. Váyanse de nuestra Con tal tierra, que se fueran, ¿verdad? ¿verdad? Porque su Dios va a destruir nuestra tierra. Entonces ahí encontramos que hubo una transferencia de bienes, riqueza y gloria, pero fue activada por una ofrenda que luego Israel año con año la celebraba. Recordaría. Y le llamaron la ofrenda de Pascua, que en realidad era una ofrenda memorial. Recordar de dónde Dios lo sacó y que un día el Cordero de Dios iba a venir a morir en la cruz del Calvario. Entonces era una ofrenda memorial, mirando hacia el pasado y mirando hacia el futuro. Wow. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver con Ezequías? Pues porque Ezequías, cuando le dice, ten memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y hecho las cosas que te agradan. Ningún rey dice la palabra antes que Ezequías, ni después de Ezequías, porque habían dejado de celebrar, se habían olvidado de la Pascua, que era una ofrenda memorial. Él está haciendo referencia a que él restauró la Pascua. en Israel. Exactamente. Entonces él restauró la celebración de la Pascua. Dice la palabra que ni antes ni después que él ¿Cierto? celebró a alguien, otro rey, la Pascua de esa manera. Es verdad. Entonces él apeló a que había hecho la fiesta de la Pascua y que habían celebrado, como Dios dice, la liberación de Egipto, que nosotros entendemos que representaba el sacrificio de Jesús en la cruz, y a causa de esa celebración y honra a Dios, que se ofrecían ofrendas y sacrificios, él apela a que Dios se acuerde de eso. Sí, porque es el único hecho notable que hizo Ezequías, no hay otro. La celebración de la Pascua, que en realidad era una ofrenda memorial. Sí, creo que, fíjate qué padre porque… Este saca las cosas de abajo de la manga, así No, como sí. los jugadores de cartas que traen un as que no sabías que traen. Sí, pero es verdad, Ezequías realmente, que gracias a Dios es de los pocos reyes Sí, que lamentablemente buenos de los pocos reyes. fueron, de acuerdo, como dice la Biblia, con un corazón recto delante del Señor. Él restaura, restituye y obviamente vuelve la Pascua nuevamente como una fiesta solemne para el Señor. Y obviamente habían pasado muchos años en que esa fiesta había sido olvidada y obviamente en detrimento Y del aquí en pueblo. Trigo y Miel también algunos no le entran a la Pascua, que es la primera de las 3 fiestas. O sea, se empieza con primicias, pero la siguiente fiesta, marzo, abril de cada año, Pascua. es la Pascua. Sí, la Pascua y obviamente el entendimiento de lo que representa. En el pasado, pues todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel sacándolo de esclavitud. Y en el futuro, que es lo que de alguna manera nos toca más a nosotros, Ajá. es lo que Cristo. representa Cristo ahora, ¿no? El Cordero Pascual que se le llama, ¿no? Y obviamente Ezequías se vuelve como un punto intermedio, ¿no? Porque él está todavía haciéndolo en un factor, digamos, de pasado, recordando todo lo que había olvidado el pueblo, lo que hizo con ellos, pero también está proféticamente recordando que venía el tiempo, obviamente miles de años después de la venida de Jesús, ¿no? Entonces yo creo que fue lo que llamó la atención de Dios y De si Dios. lo analizamos, por eso fue tan corta la oración, porque obviamente
Ezequías no tenía más de qué hacerse. O sea, vamos a analizarlo un momento. ¿Qué más podía decir Ezequías? ¿A qué podía apelar Ezequías? Él apela Porfis. a que restauró la Pascua, que fue un evento, como dice el pastor Rodrigo, impresionante, porque tenía años descuidada, que radicaba en celebrar lo que Dios había hecho, apuntándose a Jesús, y ofrecían un sacrificio y una ofrenda tremenda. Y no había más. O sea, yo creo que si, yo no sé si ustedes lo consideran igual, si Ezequías intencionalmente lo hizo, si entendía la importancia de lo que había hecho, yo imagino que sí. Sí. Pero la verdad es que él solamente podía apelar a eso para que tan rápidamente Dios contestara, porque como decimos, o sea, Isaías todavía estaba ahí, o sea, acababa de o sea, imaginemos en la actualidad, ¿no? Que a ti Dios te da una palabra profética Y te subes ya al coche para... y el profeta no ha avanzado y de pronto dice Dios que siempre no, que avanza. No, yo nunca había visto lo que él dijo, que se puso en entredicho el ministerio de Isaías, porque la Biblia dice que el profeta que habla de parte de Dios y no se cumple, lo apedrean. Entonces el rey, él está o sea, diciendo, no está Dios hablando dice, con cualquiera. Dios dice que te vas a morir y luego resulta que no. Entonces, ¿dónde está su credibilidad? Él Y se que era arriesgó. algo muy serio. Él se arriesgó. Sí, mis respetos para Isaías, porque literalmente Claro. arriesgó el pellejo yendo con un rey, si por menos que hacían los reyes en ese tiempo. No me gustó cómo profetizaste, vámonos. Le está profetizando que se va a morir, o sea, ya de entrada, y luego le está cambiando la profecía, ¿no? Tenía que ser un rey conforme al corazón de Dios para entender, y tenía que ser un profeta igualmente conectado con Dios para decir, voy a hacer lo que tú me digas, aunque mi prestigio, mi nombre, mi reputación vaya en juego en ese asunto, ¿no? Porque lo más importante era, a final de cuentas, lo que Dios quería, que es lo que dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, ¿no? De cualquier manera, Ezequías pues tenía un poquito de entendimiento y el poder de la ofrenda, porque apela a eso, apela a lo que hizo en el pasado para que Dios pudiese cambiar su sentencia o su aviso de que va a morir. Así es, el poder de una ofrenda. Bueno, entonces lo vemos desde Israel, porque fue el poder de una ofrenda lo que los liberó ¿Es cierto? del cautiverio. Es cierto. Una ofrenda memorial. Entonces, cuando van en el desierto, prácticamente fueron 430 años de opresión. En una noche fueron pagados por la mano generosa de Dios. O sea, ¿qué haríamos con un cheque por 430 años? Tendríamos que vivir, no sé, unas 5 o 6 veces en la tierra para gastarnos. Entonces, Dios hizo una transferencia de bienes, riqueza y gloria de manos del pecador a manos del justo. Pero esa transferencia que Dios hizo era para que en aquel terrible desierto se construyera el primer tabernáculo. Estamos hablando de otra ofrenda. Que tuvieran riqueza para la casa de Dios. Así es. Entonces, el poder de una ofrenda fue una ofrenda memorial para ser liberados y ser sacados de Egipto. Y luego el poder de otra ofrenda, esa ofrenda fue para entrar a la tierra prometida, en la ofrenda del tabernáculo. Entonces, encontramos que las ofrendas tienen poder. Uy. Así es. Y es lo que dice el texto bíblico, porque es cierto. La referencia en la Biblia de Ezequías es lo que dice él, que nadie celebró, no hubo otro rey antes o después que celebrara la Pascua como él. O sea, lo notorio de la vida, pues, si hiciéramos la bibliografía, y él restauró la Pascua que había sido descuidada en el pueblo de Israel. Y la Pascua tiene como parte central el sacrificio de un cordero y la ofrenda. Así es. Así es. Entonces, fue Y una tú ofrenda le llamas ofrenda memorial. Memorial. ¿Qué es una ofrenda memorial? Una ofrenda memorial es una ofrenda que es recordar, saber en el presente también quién ha sido Dios en mi vida, quién es Dios y qué es lo que me ha prometido. Pero es una ofrenda que deja una marca, una señal de Dios en la vida de una persona. Y que a Dios lo afecta, porque aquí Así. fue que él apeló a eso y Dios se movió. Así es. Y cuando en las primicias de cada año, como lo que vamos a hacer aquí en Trigo y Miel, entregamos las primicias por recordar que Dios ha sido bueno y decirle, así como ha sido bueno con nosotros los años pasados, pongo mi primicia para que este año tu ayuda venga sobre mi vida. Así es. Así es una ofrenda memorial. Ahorita lo vamos a tocar más adelante en uno de los puntos. Okay. Pero en el capítulo 20 de los Salmos, ahí se hace una oración y aquí encontramos, dice, oración por la victoria, ¿verdad? O sea, pidiendo victoria.
Y el verso 1, capítulo 20 de los Salmos dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. O sea, ¿quién no quiere que Dios nos oiga en el día del conflicto? ¿Verdad? Y luego dice: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Todos queremos que Dios nos defienda. Te envía ayuda desde el santuario. Todos necesitamos la ayuda de Dios. Y desde Sión te sustente o te sostenga. ¿Quién no quiere el sustento de Dios? Y verso 3 dice: y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu sacrificio. Amén. Entonces aquí encontramos algo, dice: haga memoria de todas tus ofrendas. Wow. Entonces Dios hizo memoria de la ofrenda de Ezequías, ¿verdad? Y revirtió una sentencia de muerte. No solamente lo sanó, le añadió 15 años más de vida. Probablemente de ahí viene la fiesta de las quinceañeras, ¿verdad? No lo sé. Bueno, no entres más en ese salmo porque ya el tiempo se nos acabó, pero wow, es cierto, las personas no dimensionamos, todos nosotros, aunque estudiamos la Biblia, que Dios hace memoria, porque ya ahorita que tocó eso, también está la Biblia sobre hablando la ofrenda de Abel, por la cual Caín mató a Abel, y que también esa ofrenda habla, y la sangre de Abel habla delante de Dios todavía. Y hay un montón de pasajes más donde los que están caminando con Dios dicen: haz memoria de las ofrendas. Hizo memoria Dios de las ofrendas, y es un asunto bíblico. No es un asunto que alguien está sacando de la manga, es una explicación totalmente en el pasaje. El rey Ezequías recibe una sentencia de que va a morir. Él clama a Dios diciéndole, no como obligándolo: haz memoria de que yo me acordé de que ofreciéramos la Pascua. Se restauró, y entonces le dice al profeta Isaías, aunque ya ha dado una palabra, poniendo en riesgo su prestigio profético: regrésate y dile que no va a morir y que le voy a añadir 15 años, porque sí, hago memoria de sus ofrendas. Tremendo. ¿Pudieras hacer una oración, Rodrigo? Porque está empezando el año y estamos tenemos este paso de juntos como familia, dar nuestras primicias, que entendamos qué va a pasar cuando demos las primicias. Oramos. Padre, te damos gracias, bendecimos cada familia que hace parte de su vida, Señor, las ofrendas de primicias, que en realidad también tienen que ver con una ofrenda memorial. Tú tendrás cuidado, tú recordarás a cada uno de ellos en el año, Señor, y cuidarás de su casa, cuidarás así como lo has hecho en otros años difíciles, complicados, y tú lo volverás a hacer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues no pierda la oportunidad de estar con nosotros en las próximas transmisiones de análisis bíblico. Y bueno, no se desconecte. Yo sé que va a empezar a correr la voz. Dígale a todos sus amigos, compañeros, aún si nos ves de otra ciudad, conéctate a esta hora, en este día, para escuchar la verdad de Dios bajo este análisis muy sencillo, pero muy poderoso, en especial hablando de un área tan específica y complicada como son las finanzas, como dijo el pastor Rodrigo, poniéndolas a los pies para que nos sirvan y no nosotros seamos esclavos de ellas. Hasta luego. Gracias, Rodrigo. Gracias, Sergio.